Hello everyone, in this short video I'm going to give you some tips on how to write a thesis statement. Hola a todos, en este corto video les brindaré algunos tips a la hora de formular su tesis. Let's get started. But what is a thesis statement? Well, it consists of one or two sentences that state your position on a topic. Recordemos que la tesis va a establecer mi postura a favor o en contra del tema. Lo anterior desarrollado en una o dos oraciones. And as you know, this is our main topic. Technology on Human Development. Este es nuestro tema. Es importante que revisemos el material de apoyo para ir consolidando nuestros argumentos. These are some points to consider when writing the thesis statement. First, and as previously said, takes a position. For, a favor, or against, o en contra. Number two, it has one main idea. Tiene una idea principal. And number three, it uses specific language. Es decir, es concisa y clara. If you want to write a strong thesis statement, make sure you follow each of the steps below. Esto es una recomendación a la hora de formular su tesis. Hay varias maneras, sin embargo, la recomendación para esta presentación es la siguiente. Number one, state an argument and then refute it. Vamos a exponer un argumento que contraste mi postura y después procedemos a refutarla. Number two, outline your main points. Vamos a destacar los puntos que vamos a desarrollar en la presentación. Revisemos el ejemplo. Let's take a look at the example. Although smartphones are meant to be a useful tool in the classroom, they have dehumanized education by causing distraction, creating app dependence, and reducing face-to-face interaction. Aquí estamos aplicando lo que ya veníamos mencionando. Tenemos una tesis de dos oraciones. En la primera tengo un argumento, ¿sí? Y en la segunda parte lo estoy refutando. Es decir, en este caso yo estoy en contra, ¿sí? Y los puntos principales a desarrollar en la presentación se encuentran aquí en naranja. ¿Eso qué quiere decir? Que en la diapositiva 3 yo estaré hablando de cómo los smartphones causan distracción, en la diapositiva 4 cómo generan dependencia y en la 5 cómo reducen la interacción en el aula de clases. Entonces fíjense cómo tengo mi hilo o mi ruta a la hora de desarrollar mi presentación como tal. Espero que haya sido de ayuda. Well, that's it. Bye bye. Take care.